escuchamos al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenas tardes. Gracias, Alfredo, por ponernos a disposición la universidad para estas jornadas de discusión sobre ordenamiento territorial, urbano, sobre temas de hábitat, al resto de los compañeros y compañeras y colegas de esto que también es mi segunda casa, digo yo. No porque la primera sea mi verdadera casa, la primera es el Club Tucumán de Quilmes, la segunda es la Universidad de Quilmes. O las dos son mis casas, yo las considero mis casas. Debe ser, lo digo porque hay varios amigos del Club Tucumán. Por poner a disposición la universidad me parece un debate totalmente necesario que estamos teniendo en el marco de una iniciativa que nos ha pedido el gobernador Kicillof que empecemos a discutir. Estamos como mínimo 3 ministerios organizando esta charla: el Ministerio de Hábitat, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Hasta hace un ratito estuve reunido con el ministro Andrés Larroque, que se le complicó un poco la agenda para venir, pero mandó su saludo, obviamente. Acá está el subsecretario de Hábitat, Pascolini, así que nos acompañan también, seguramente algunos funcionarios más del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, funcionarios del Ministerio de Hábitat, funcionarios varios del Ministerio de Gobierno, de OPISU, etc. De Escribanía, está ahí Paula Sidotti, del IPAP también, de BARE, muchos funcionarios del ADA también, y de Ambiente seguramente, de Infraestructura. Es más allá de quienes estamos organizando las jornadas y quienes tenemos la competencia primaria en estas materias, es un proceso muy amplio que estamos llevando adelante desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con distintos actores sociales, actores territoriales, me parece, actores de la producción, actores de los desarrollos urbanísticos. Me parece que teníamos una necesidad, existía una demanda, había una necesidad de empezar a rediscutir estas cuestiones por distintas razones, que para mí se explican solamente viendo un gráfico, un mapa, que creo que está cargado. No sé si alguno tiene para pasar o estaba previsto. Probablemente le arruiné la vida a alguien en este momento. Pero está la portada, así que me imagino que está. No sé si está, ¿no está previsto? Ah, qué desastre. Había pensado toda mi presentación en torno a ese mapa, pero lo puedo contar también. Todo se puede contar. Pero todo se puede contar. ¿Sí? Podrá ser. Yo los tiro un poquito, no hay problema. Los tiro un poquito, no hay problema. No, pero porque creo que queda muy claro cuando uno ve esa imagen de qué estamos discutiendo y de qué estamos hablando. Adelanto las conclusiones de la imagen. Están cargando, sí. Adelanto las conclusiones de la imagen. Cuando uno mira la configuración territorial y poblacional de la provincia, tampoco les dije cuál era, o sea que están adivinando, ¿no? No, es este mapita. A ver, el anterior, no, este no. Ese. Este creo. Sí, más o menos. Sí, es este. Yo tengo otra versión, pero es este. Sí, pero poner era ese. Eso. Es ese. No, pero mira, a simple vista, para alguien que ni siquiera es especialista en esto, yo no soy experto en esto, conozco muy poco de estos temas, tengo una responsabilidad importante sobre estos temas, pero no soy un experto, no estudié estos temas, pero como lego en la materia, miro ese mapa y digo, ahí hay problemas. Miro ese mapa con las referencias que me prepararon ahí los funcionarios y digo, acá tenemos un problema de configuración territorial y poblacional de la provincia de Buenos Aires. Hay una cosa que es obvia, evidente e histórica, que es la concentración de la población en torno a, en el caso de la provincia de Buenos Aires, obviamente, a los contornos de nuestra ciudad capital, la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y al conurbano bonaerense, y eso responde a la configuración histórico-productiva que ha tenido la Argentina desde la época del virreinato del Río de la Plata, responde a la ubicación del puerto, responde al crecimiento de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la capital federal en ese momento, o a la ciudad de Buenos Aires en ese momento, cuando formaba parte de la provincia de Buenos Aires, cuando era la capital de la provincia de Buenos Aires, y también responde el crecimiento del conurbano a dos fenómenos. En primer lugar, en el marco del modelo agroexportador, a las líneas férreas que se fueron desarrollando y que
todas terminaban en el puerto de Buenos Aires como salida principal para los granos y la carne que se producía en Argentina. Eso ya fue determinando la proliferación de los distritos, de los municipios, de los barrios, etcétera, y después con el proceso de industrialización vinculado, bueno, a la industrialización más espontánea que tuvo lugar en los años 30 con la crisis del modelo agroexportador y con esa industrialización silvestre, esa industrialización incipiente, empezó a poblarse los alrededores de la capital federal, la entonces capital federal, y obviamente luego con la industrialización más planificada de la mano del peronismo, las migraciones internas y el crecimiento de toda la zona del conurbano, que fue un continuo que se sigue produciendo en nuestro país. Ahí había otro en esta misma presentación, pero no quiero cambiar, lo cuento brevemente, y lo decimos siempre. En el año 46 era, Romy, el censo 47, el que hizo Perón en el año 47, en la capital, la entonces capital federal, había 3 millones de habitantes. Hoy sigue habiendo 3 millones de habitantes. En la provincia de Buenos Aires había 3 millones de habitantes, hay más de 5 veces más, casi 6 veces más habitantes. O sea que tuvimos un crecimiento poblacional inmenso y concentrado. ¿Concentrado a dónde? En el conurbano bonaerense. O sea que ahí tenemos un primer problema a atacar a través de la discusión de este fenómeno del ordenamiento urbano y territorial. Y repito que este proceso sigue. Hoy las zonas periurbanas, llamémoslas, tienen distritos de un gran crecimiento de la población. ¿Cuándo fue que estuvimos? El 1 de julio, el día del homenaje del fallecimiento del general Perón. Estuvimos ahí haciendo el acto en San Vicente, pero antes del acto estuvimos inaugurando obras. Estuvimos inaugurando 2 centros de atención primaria a la salud, estuvimos inaugurando unos 1.300 metros de asfaltado, con bulevar, etcétera, en la avenida Mateu, y estuvimos inaugurando un muy bonito centro universitario en donde se están dictando carreras del programa Puentes, inclusive carreras de la Universidad de Quilmes, y no era casual que nosotros estemos un día en un mismo distrito inaugurando tantas cosas, y esto es solo lo que inauguramos ese día. Venimos trabajando con San Vicente desde el principio de la gestión. Inauguramos, ya pierdo la cuenta, Romy, o sea, digamos, entre los fondos nacionales que se invirtieron, entre los fondos provinciales y municipales, hubo que hacer casi un municipio nuevo. ¿Por qué? Porque fue el distrito que más creció de la Argentina entre censos. El distrito que más creció de la Argentina. Un distrito que era periurbano se está transformando en un distrito urbano que necesita de todo. Aumentó creo que el 66% de la población en 12 años, aumentó el 66% la población. Se necesitan escuelas, se necesita asfalto, se necesitan cloacas, se necesitan pluviales, se necesitan centros de atención primaria de la salud, se necesitan avenidas, se necesitan lugares de esparcimiento, plazas, bueno, predios feriales, de todo lo que es skatepark, de todo hicimos, polos productivos, de todo hicimos. En San Vicente, por eso decía, no es casual que hayamos estado ese día inaugurando tantas cosas, porque se requiere mucha planificación, mucho ordenamiento territorial y muchas infraestructuras para dar respuesta a estas primeras cuestiones que uno alcanza a ver, sin distinguir inclusive los colorcitos de los puntos. Uno ya ve el primer problema, que es la concentración territorial, que va a ser un problema que va a ir creciendo y que por lo tanto requiere de cierta planificación, porque si solo lo soluciona el mercado más las regulaciones que hoy tenemos, con los problemas que tienen probablemente las regulaciones que hoy tenemos, va a ser un patrón que se va a seguir repitiendo en estas mismas condiciones. El otro punto que se observa, yo creo que ahora ya cuando uno empieza a distinguir los colorcitos que tienen ahí, a ver si tiene, no me cambien, es el mapita. El mapita, solo quiero el mapita. Los colorcitos, pero ahí hay más de un colorcito. En el mío había 2 colorcitos nomás. Pero bueno, lo digo, en mi mapita estaban los puntitos, que no sé si son los mismos colores, pero en mi mapita los puntitos de color rosado son los nuevos barrios cerrados, las urbanizaciones cerradas que crecieron entre 2006 y 2016, y los puntitos celestes son los barrios populares que aparecieron entre 2006 y entre 2016. Está el dato ahí, está bien. Pero hay un dato ahí que es al que a mí, como lego, como alguien que empieza a interesarse y a estudiar y tener responsabilidades sobre estos temas, que es lo que más me llamó la atención,
de todas las hectáreas de nuevo suelo urbano residencial que se sumaron entre esos 2 años, en esa década, entre 2006 y 2016, que fueron 18.200 hectáreas de nuevo suelo urbano residencial, la mitad, exactamente la mitad, son urbanizaciones cerradas, es decir, countries, clubes de campo, bueno, con los distintos nombres que tienen las urbanizaciones cerradas, el 30% barrios populares y solamente el 15% lo que llamamos ciudad abierta, que no sé, donde yo me crié, barrio abierto, donde uno transita con el auto, no tiene que pedir permiso a nadie para ingresar, no tiene que pagar un fee para nada, solamente paga los impuestos municipales, las tasas, los impuestos provinciales, las tasas municipales, etcétera, etcétera. O sea que una distribución, por no ponerlo en ningún término que moleste a nadie, pero bastante sesgada, injusta, del nuevo suelo urbano residencial. Y que es algo al que hay que ponerle el ojo y hay que prestarle atención. Ese 5% restante son otros usos de la tierra, equipamientos comunitarios, hospitales, bueno, plazas, etc. Pero bueno, es esto, hay un temita, digamos que hay un temita ahí. De todo el nuevo suelo urbano residencial que se generó en la provincia de Buenos Aires, la mitad va para urbanizaciones cerradas, en general enfocadas a clases más acomodadas, digamos, y también a clase media que no encuentra otras oportunidades en el suelo urbano y tiene que ir desplazándose hacia afuera y encuentra una solución relativamente accesible, digamos así, en las urbanizaciones cerradas, con muchos problemas que nos trae eso, porque a pesar de que existe hoy una regulación para las urbanizaciones cerradas, que fueron distintas leyes y decretos y resoluciones complementarias que se dieron a la ley de hábitat, de acceso justo al hábitat, al decreto ley de ordenamiento urbano y territorial, muchas veces no se respetan al inicio de las construcciones, al inicio de las creaciones de esos barrios cerrados, y no sé, por día, digo que porque me pasa a mí, e inclusive por las redes. Gente de clase media que se fue a vivir a una urbanización cerrada, que le vendieron el terreno con el contrato de compra-venta, pero como nunca se habían presentado los papeles, digamos, a la provincia de Buenos Aires o al municipio para habilitar esos barrios cerrados, después cuando se quiere avanzar en el proceso resulta que eran tierras que no estaban aptas para construir viviendas. Y vienen ahí los informes del ADA, de ambiente, como corresponden y como aplica la ley, y decir, che, acá no se podía hacer vivienda. Ahora, pero vos tenés una familia que de buena fe compró un terreno, que construyó su casa, porque ya está construida, que está por fuera de las reglamentaciones, que está por fuera de la ley, y nosotros no le podemos dar una solución. O sea que eso hay que pensarlo, hay que planificarlo y hay que trabajarlo ex ante, y eso requiere de mucha responsabilidad de todos los actores. Eso requiere el trabajo, obviamente, prolijo y como corresponde a las normativas regulatorias de los municipios, del gobierno de la provincia, de las distintas dependencias del gobierno provincial, también a los desarrolladores y también a las familias que compran esas tierras. Porque de alguna forma nosotros lo decíamos, cuando se vienen a quejar, a decir, no, el problema es que la provincia no nos da la habilitación de la urbanización cerrada. Digo, porque no te la puedo dar, porque hay una ley que dice que estás construyendo sobre, por ejemplo, ¿no? Sobre un humedal. Sobre un humedal. O en el terreno que construiste la casa es un terreno inundable. No te la puedo dar porque voy contra la ley. Y el desarrollador dice, no sé, yo presenté los papeles. Claro, pero son papeles que no se correspondían con la reglamentación existente. Y eso le genera un problema a todo el mundo. Y es como cuando, como comprador, lo digo en este caso, es como cuando compras un auto con el motor, con el número de motor limado. Compraste algo que está fuera de regla. O sea, y eso genera un problema de gestión, un problema político, un reclamo, digamos, genuino, de aquella persona que con sus ahorros se hizo la casita, se compró el terreno, etcétera, etcétera. Lo pongo así bruscamente, a propósito, porque es un problema que tenemos todos los días en la Dirección Provincial de Ordenamiento, me dice la directora provincial, me dice que sí, de Ordenamiento Urbano y Territorial, y que hay que darle una respuesta, más allá de la distribución inequitativa de las tierras, hay una distribución o una apropiación, no quiero decir ilegal, pero en condiciones precarias, por ponerlo de una forma más elegante, de muchas de esas tierras. De hecho, lo hemos trabajado en todos los distritos, pero el caso de La Plata, está ahí el arquitecto Reza, lo hemos trabajado, lo hemos hablado con Julio
estamos teniendo tremendos problemas porque se permitieron urbanizaciones cerradas sin ningún papel, sin ninguna autorización, solamente con aprobación del Consejo Deliberante, pero sin enviar los papeles a la provincia para que valide eso de acuerdo a las normativas ambientales, etc. O sea, tenemos un gran embrollo con estos asuntos de las urbanizaciones cerradas, de la competencia por el suelo. Y el tercer punto que yo observo, más allá de esta proliferación, por un lado, de urbanizaciones cerradas en la mitad del suelo urbano, un 30% de los barrios populares y solamente un 15% de ciudad abierta, llamémoslo, que también se observa, es como la contracara del primer punto que dije, de la concentración poblacional en una parte muy acotada del territorio, es la migración interna dentro de la provincia de Buenos Aires y las condiciones que genera eso de desarraigo, ¿sí? Porque ahí vemos que está toda la población concentrada en torno al conurbano y algunos puntitos en general de barrios populares, de urbanizaciones cerradas, pero en general cuando uno mira la distribución de la población en la provincia de Buenos Aires, también muy concentrada en el conurbano, que son cuestiones que tenemos que atender y que estamos atendiendo desde la provincia de Buenos Aires, quizá por primera vez con tanta preocupación, pero que también requieren de un análisis específico por parte de las normativas urbanas y territoriales y que permitan un acceso más justo a la tierra del interior. Con un mito además vinculado con todo esto. Uno mira ese gran mapa de más de 300.000 kilómetros cuadrados de la provincia de Buenos Aires y naturalmente y de sentido común, tiende a pensar que si hay algo que sobra en la provincia de Buenos Aires son tierras para construir casas, para el hábitat, digamos. Y es un mito, digo yo. Quizá en algún momento sucedió eso, se ha ido perdiendo, pero nosotros en el año, no me dejes mentir, Pasco, que en el 2020 fue, que se armó la unidad de tierra de vivienda, a propósito de la situación en Guernica, se armó una unidad de tierra de vivienda donde participaban varios ministerios y se discutían estas cuestiones vinculadas con el acceso más equitativo a las tierras. Lo primero que hicimos es, en ese momento, Teresa García, ministra de Gobierno, bueno, con la colaboración de varios ministerios, del Ministerio de Economía, de ARBA, etcétera, hacer una suerte de censo sobre cuáles eran las tierras, suelo urbano residencial y sobre todo cuáles tierras eran propiedad de la provincia de Buenos Aires. Porque también hay un mito que dice que la provincia de Buenos Aires tiene un montón de tierras en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un montón de tierras en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos llevamos la sorpresa de que no era así. Y de que las nuevas urbanizaciones, el nuevo suelo urbano residencial, había que construirlo con las herramientas que teníamos. Con las herramientas que en general cuentan con los municipios y con lo que podemos coordinar justamente la provincia con esos municipios, que existen herramientas y que hay municipios que realmente las utilizan muy bien, el uso de la plusvalía, de los territorios en el marco de la ley de acceso justo al hábitat. En otros no lo suelen usar, eso es un problema político, un problema de prioridades políticas, pero que esa falta de tierras en general provinciales o tierras dedicadas a la ampliación del suelo urbano residencial nos trae muchas veces el problema del desarraigo junto con la falta de posibilidades de desarrollo productivo, desarrollo personal, desarrollo del conocimiento, desarrollo de la educación terciaria o universitaria. En el interior de la provincia de Buenos Aires se ha trabajado muchísimo en tratar de que todos aquellos que viven en el interior de la provincia de Buenos Aires tengan más o menos las mismas oportunidades de todos aquellos que viven en las zonas más metropolitanas. Y yo lo digo como un ejemplo de los tantos que hicimos, bueno, los caminos rurales, los mercados concentradores, un montón de políticas que se llevan adelante para el interior. Lo digo en mi caso, la política que llevamos adelante y de la cual la Universidad de Quilmes forma parte, el programa Puentes, de poner centros universitarios para que todos aquellos que quieran estudiar en los distritos pequeños del interior también puedan acceder a la educación universitaria, trabajando en conjunto con las universidades nacionales, en convenios tripartitos con los municipios, con las universidades, con las provincias. Pero bueno, en síntesis, ¿qué quería marcar? ¿Qué quería marcar con el análisis a simple vista, digamos, de sentido común de este mapa? Una tremenda concentración de la población en torno al conurbano bonaerense y las zonas periurbanas, una proliferación de un modelo que lo podemos llamar, en las nuevas tierras de uso residencial, de un modelo que lo podemos llamar urbanizaciones cerradas por un lado
y barrios populares por el otro, muchas veces uno al lado del otro, que los divide un muro, con todas las implicancias que tiene que los divide un muro, en donde algunos tienen todo y otros no tienen nada. De un lado del muro algunos tienen todo, del otro lado del muro algunos no tienen nada. Y muchas veces eso integrado a través de relaciones laborales informales, por decirlo elegantemente, en donde todas esas urbanizaciones populares se establecen cerca de las urbanizaciones cerradas para trabajar en los servicios domésticos, en tareas de servicios informales, digamos, de baja calificación y que por lo tanto, repito, muchas veces están en condiciones de informalidad, que no tienen el correspondiente apego a la ley, ese tipo de relaciones laborales, y que obviamente generan, ya en términos espaciales hay una diferenciación muy grande, pero obviamente en términos de distribución del ingreso, también eso genera una distribución muy inequitativa. Esto existe, esto sucede, y había dicho otra cosa, bueno, el tema del desarraigo y de la migración interna todavía dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto existe, esto sucede, a pesar de que hay regulaciones en materia de ordenamiento urbano y territorial y de acceso justo al hábitat, ¿sí? Que son, sobre todo la ley de acceso justo al hábitat, una ley que se discutió, que se debatió muchísimo, que tomó en consideración nuevas situaciones, por ejemplo, la proliferación de los barrios populares y de una población creciente que no tenía acceso a la tierra y una vivienda digna, etc. Y otra normativa que viene de la dictadura cívico-militar, que cuando fue desarrollada, primero, había muchas de estas situaciones que no eran situaciones que se habían desarrollado en la forma que luego después se desarrollaron, por ejemplo, las urbanizaciones cerradas. El decreto ley 8912 no tiene prevista la figura de las urbanizaciones cerradas. Después hubo otras normativas que emparcharon esa situación. Los objetivos que tuvo la dictadura cívico-militar cuando estableció este decreto ley, obviamente seguro no son los objetivos que tiene que tener una ley de ordenamiento urbano y territorial de la democracia, que nos debemos una ley de ordenamiento urbano y territorial de la democracia. Por lo pronto, son dos cuestiones. Es una primera cuestión por la cual merece la pena en este momento ponerse a discutir esto, ponerse a actualizar esto, poderse a modernizar este tipo de normativas y a contemplar aquellas situaciones que en ese momento no existían o que no fueron tomadas en cuenta. En segundo lugar, me parece que luego de un mandato del gobernador Kicillof, de sus ministros, de sus funcionarios, que fue un mandato además bastante particular, porque los primeros 2 años era muy difícil planificar a futuro, realmente. En medio de la pandemia se nos hacía muchas veces muy difícil planificar cuestiones a 20, 30 años, normativas, políticas, etc. Y porque las urgencias estaban en otro lado. Las urgencias estaban en conseguir los respiradores, los equipamientos de protección personal para los médicos, las vacunas, que no se nos saturen las terapias intensivas, que la gente no se quede sin laburo por efecto de la pandemia y de las medidas de cuidado que teníamos que implementar, que no cierren los comercios, que no cierren las industrias, etc. La verdad que fueron 2 años bastante caóticos y que era muy difícil planificar a mediano o a largo plazo en ese marco. Pero además, sobre todo en materia de hábitat o de acceso justo al hábitat, cuando llegamos, la situación también era muy caótica en términos de políticas de hábitat y de integración social urbana. Hoy lo comentaba el gobernador en un acto en Morón, donde estuvimos recorriendo con Romina y con Silvina el barrio Carlos Gardel, en donde se avanzó muchísimo en materia de urbanización y de integración social urbana. Lo comentaba el gobernador, cuando llegamos se había creado, y esto fue positivo, digamos, en el gobierno de Vidal se había creado un organismo, el Organismo Provincial de Integración Social Urbana, que tenía como objeto general urbanizar los asentamientos, los barrios populares, etcétera, que como tenían una facilidad muy grande de acceso al crédito en ese momento, a cualquier tipo de crédito, pero también pudieron hacerse de buenos préstamos de bancos internacionales para dedicarlos a la urbanización, tenían una financiación muy importante. El problema es que no la ejecutaron. Se ejecutó, ¿cuánto era, Romy? De lo de Opisu, 5%, 7%, algo así, de todos los fondos que estaban disponibles. O sea que estaba fondeado el organismo, pero no había ejecutado.
pero sin proyectos reales discutidos con los territorios, discutidos con la población, con muchas dificultades, como decíamos recién, de ejecución. Un primer paso, digamos, en materia de acceso justo al hábitat y urbanización, que fue efectivamente empezar a ejecutar esos fondos en los barrios populares. Pasamos creo que estaban intentando ejecutar fondos en 8 barrios, ahora estamos en más de 100 barrios. Más de 200, mira, me quedé corto, más de 200 barrios populares, y eso también en conjunto con el Gobierno Nacional y con los municipios. El Gobierno Nacional a través de la SISU, de la Secretaría de Integración Social Urbana, con el Fondo de Integración Social Urbana, que también complementaba y hacía obra en muchísimos barrios del interior de la provincia de Buenos Aires y del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo a ese momento como la principal urgencia en materia de hábitat era empezar a mostrarle a los bonaerenses que había un gobierno con una definición política de empezar a ordenar el tema del hábitat, del acceso a la tierra, de la urbanización, etc. Bueno, ahora eso es un trabajo que está consolidado, que se sigue llevando adelante. Lamentablemente el gobierno nacional se ha despreocupado muchísimo, este nuevo gobierno nacional, por las cuestiones vinculadas a la integración social urbana, ha desfinanciado gran parte de los fondos que se dedicaban a la integración social urbana. Por suerte todavía en la provincia de Buenos Aires, con fondos propios y con fondos de esos bancos internacionales que habían fondeado y que tenían compromisos que iban a ir a seguir cumpliendo en la medida que se ejecuten, como se ejecutó muchísimo, volvieron a financiar. O sea que tenemos hoy fondos con los cuales seguimos, y es un programa consolidado y que está trabajando en muchísimos municipios, como decía Romy, en más de 200 barrios, y eso es, no digo que hayamos solucionado los problemas de integración social urbana, de hábitat, no, ni cerca, hay 2000 barrios populares en la provincia de Buenos Aires, pero se avanzó muchísimo. Un segundo momento creo que es el de pensar más allá de las urgencias concretas de urbanización, de acceso justo al hábitat, de vivienda, etc. Un segundo momento es pensar una normativa para los próximos 20 o 30 años, que tome en cuenta las particularidades que se han desarrollado en estos últimos 40, 50 años y que la Ley de Ordenamiento Urbano y Territorial no tenía en cuenta, que mejore aún más las posibilidades de la población en general en materia de acceso a la vivienda, de acceso justo al hábitat, a partir de una rediscusión de la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Y yo lo decía el otro día cuando anunciamos en el marco del Consejo Provincial de Hábitat, que tampoco somos ni soberbios pensando que discutiendo una normativa y eventualmente surgiendo un proyecto, un anteproyecto, tratándose después donde corresponde para ser aprobado en la legislatura, con el más amplio consenso, con el más amplio debate que uno puede imaginar a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, no somos ni tan soberbios como para pensar que sacando una ley nueva se soluciona el problema, ni tan ingenuos tampoco para pensarlo, ¿no? Porque una ley es un instrumento. De hecho hoy existen normativas y a pesar de que existen esas normativas, muchas veces no se cumplen y siguen estando los problemas de los barrios populares, de las urbanizaciones cerradas, etcétera, etcétera. Pero es un instrumento. Me parece que hay que tener un instrumento amplio, un instrumento ayornado a las nuevas particularidades, a las nuevas situaciones, pero que además de tener ese instrumento, me parece que sin un cambio de modelo económico va a seguir pasando. A pesar de que tengamos la mejor normativa, de que tengamos la mejor ley, que regule las dimensiones, las características de las urbanizaciones cerradas, de cómo poner a disposición tierras, viviendas, etc. Me parece que si no cambia el modelo general, va a ser muy difícil solucionar esto. Va a seguir pasando esto, se va a profundizar esto. Digo, por eso digo, es importante, es re importante esto que estamos haciendo, de discutir, de rediscutir, de debatir, de ver cuáles son las necesidades normativas que tienen, pero por esto solo no se soluciona el problema. Digo, por ponerlo en unos términos muy concretos, ¿qué significa que ese recurso tan escaso que tenemos, que es la tierra, en la provincia de Buenos Aires, a pesar de las grandes extensiones de tierra, tenemos un recurso escaso, que es la tierra destinada a determinados usos? Que 50% del suelo urbano residencial vaya a urbanizaciones cerradas, 30% a barrios populares y 15% solo a ciudades abiertas, digamos, o a barrios abiertos, está mostrando un problema, que es un problema de la competencia entre un recurso escaso. Que además, esto es solamente lo urbano residencial,
también hay que destinar tierras al sector productivo, al sector industrial, a los parques industriales, a la producción rural, cosas que es por el uso que se les da, si es residencial, si es industrial, si es rural, etc. Y adentro del residencial hay una segunda competencia que tiene que ver quién se queda con esas tierras. Si son los más ricos, si es la clase media o si son aquellos que tienen menos recursos. Y si dejamos al mercado, a pesar de las regulaciones existentes, si dejamos al mercado que asigne de acuerdo a la capacidad adquisitiva, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la oferta de ese recurso escaso que es la tierra, que lo asigne, no lo va a asignar, a pesar de lo que dicen los manuales neoclásicos, neoliberales, no lo va a asignar de modo eficiente. Esto no es eficiente. No tengo el dato, probablemente lo están ahí construyendo porque lo pedí, de cuánta población vive en ese 50% de las urbanizaciones cerradas, cuánta población vive en ese 30% de nuevo suelo urbano residencial, que son barrios populares, y cuánta población vive en ese 15% de barrios abiertos. Me animo a decir que un poquito, muy poca población en las urbanizaciones cerradas. Esto es algo, una verdad de perogrullo. Solamente hace falta mirar cuáles son las dimensiones de los terrenos promedio en las urbanizaciones cerradas y cuáles son las dimensiones de los terrenos promedio en los barrios populares. O sea, un hacinamiento tremendo, condiciones de vida muy poco dignas en los barrios populares y bueno, en los barrios cerrados, en las urbanizaciones cerradas de más alto nivel, un exceso en la asignación de tierras per cápita, digamos. O sea que el mercado, que es quien ha estado asignando las nuevas tierras de suelo urbano residencial en los últimos años, no lo ha hecho de manera eficiente. No lo ha hecho de manera eficiente. O sea, tiene que aparecer el Estado para que se haga de manera eficiente, de manera equitativa, de manera justa. Es eso lo que estamos discutiendo. ¿Cómo se va a distribuir en los próximos años ese recurso tan escaso y tan necesario que se discute no solo acá en la Argentina, se discute en todo el mundo? Se discute en todo el mundo, se discute en Europa, se discute en Estados Unidos, se discute en América Latina, se discute en Asia, o en Asia, se discute mucho más en Asia, sobre todo en algunos países. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿A quién van a ir las tierras? Para la producción rural, para la producción industrial, para la cuestión residencial, para los distintos estratos de la sociedad. Yo digo, si no interviene el Estado y si dejamos al mercado, la distribución va a ser inequitativa, ineficiente y desigual. Por eso tiene que aparecer el Estado trabajando con las organizaciones sociales, con los representantes de los barrios populares, con los desarrolladores, porque tenemos que tener esta discusión con los desarrolladores también, porque ellos tienen que dar consenso a esto. Tienen que dar consenso. Yo sé que están interesados, que se han anotado en las jornadas, no sé si están ahora. ¿Sí? Bueno, tenemos que discutirlo con ustedes, esto, ¿no? Porque así no funciona bien. Así que es lo que estamos haciendo. Lo empezamos a hacer acá en la Universidad de Quilmes, en el conurbano, vamos a continuar la semana que viene en San Antonio de Areco. Está la Universidad de Jaureche, como siempre, acompañando a los compañeros. ¿Cómo están? Y todo esto hay que discutirlo en toda la provincia, porque no es un problema solamente, como vemos ahí, no es solamente un problema del conurbano, es un problema de toda la provincia. Y por lo tanto hay que captar las especificidades que hay en toda la provincia, en la zona costera, en donde además tenemos particularidades vinculadas con lo turístico, en la temporada alta una gran aglomeración de población, en la temporada baja desierto, casi en términos de población en muchos lugares, en la zona de las sierras, en la zona de las metrópolis del interior, en las zonas más despobladas y de menor grado de fertilidad de la tierra. Del interior, me parece que hay que captar todas esas especificidades a lo largo de la provincia de Buenos Aires para tener una nueva normativa en materia de ordenamiento urbano y territorial. Por eso hemos decidido recorrer, no todas, pero sí universidades nacionales o provinciales en cada una de las 8, digamos, como las conocemos nosotros los que hacemos política, las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires para eso, para captar las necesidades, para captar las especificidades de cada una de las regiones de la provincia de Buenos Aires y bueno, como resultado de eso, sin prejuzgar, más allá de los análisis que yo hice desde el sentido común, sin prejuzgar, llegar a un proyecto, a un anteproyecto o algo que se debata efectivamente donde corresponde que se debata, que es en la legislatura y poder tener una nueva normativa. Pero que repito,
Que repito, si no se cambia el modelo económico, va a seguir pasando esto, más allá de que tengamos la mejor normativa del mundo, la más debatida, la más consensuada, la más ampliada. Porque si vas a un modelo económico en donde una pequeñísima parte de la población se queda con el grueso de los recursos económicos y un conjunto amplísimo de la población vive en la miseria, bueno, va a seguir pasando. Lamentablemente. Tengamos la ley que tengamos, ¿eh? Tengamos la ley que tengamos. O sea que una parte de la tarea es esta, la del debate normativo sobre la situación. Otra parte de la tarea es política. Esto también es político, ¿eh? No quiero decir que esto no lo sea, pero lo digo político en el sentido de discutir un modelo de país, un modelo de desarrollo. Son las dos tareas las que tenemos que dar. En el marco de las universidades vamos a dar las dos. No es que acá se va a limitar a lo normativo, a lo técnico. No. Esa discusión se tiene que dar en las universidades, lo técnico, lo normativo, lo político. No solo en las universidades. Este trabajo lo estamos haciendo en las universidades. Después los que tenemos responsabilidades políticas, etcétera, daremos las discusiones que tenemos que dar, como las estamos dando, en los ámbitos que las tenemos que dar, que son todos los ámbitos en los que las tenemos que dar. Así que, bueno, eso, agradecer a todos, agradecer nuevamente a la Universidad de Quilmes, agradecer a todos los profesionales que están acá, a todas las organizaciones que están acá, a todos los representantes de universidades que están acá, a todos los funcionarios que están acá, a todos los que les interesa este debate. Me parece un debate riquísimo. A mí me ha permitido, yo soy muy ignorante sobre esta materia, soy muy lego sobre esta materia, pero en lo poquito que me metí me parece apasionante el debate, ¿eh? Me parece realmente apasionante. Sabemos que hay organizaciones, expertos, universidades, centros de investigación que vienen trabajando este tema hace décadas. Bueno, bienvenidos todos a la discusión. Lo que queremos es que participen todos. Queremos escuchar a todos, queremos saber la opinión de todos y queremos tener una normativa que justamente genere consenso respecto de lo que hay que hacer de acá en adelante. Así que bueno, eso. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Nos vemos en una semana, ¿no? En San Antonio de Areco, los que quieran, están invitados a la Universidad Nacional de San Antonio de Areco a seguir discutiendo esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Los y las invitamos.